Bueno, pues os estaba hablando de la poesía anunciadora, el último capítulo de Promesas del Islam, el libro de Roger Garoudi, que nos dice que cuando André Gide escribe los alimentos terrestres y los sitúa bajo la invocación del poeta persa Hafiz del siglo XIV, empieza su libro con una especie de resumen de la visión islámica del mundo. Nos dice Gide: no desees, Natanael, hablar con Dios más que en todas partes. Cada criatura indica a Dios, ninguna lo revela. En cuanto nuestra mirada se detiene en ella, cada criatura nos aleja de Dios. Es lo que ya nos recordaba Attar del siglo XII en su lenguaje de los pájaros. El mundo no es más que un talismán, Dios lo es todo, y las cosas que ves no son más que su signo y su lenguaje. Sabe que el mundo visible y el invisible son Él mismo. No hay más que Él, y lo que existe es Él. Pero los ojos están ciegos, aunque un sol resplandeciente ilumine el mundo. Si consigues vislumbrarlo, pierdes la sabiduría. Si le ves por completo, te pierdes a ti mismo. La principal vocación de la poesía islámica es la que tomemos conciencia del brote de lo divino en nuestra propia vida. Y Rumi nos dice que ¿qué es lo que da prueba de la existencia de otro mundo? La metamorfosis, el aniquilamiento del pasado, el nuevo día, la nueva noche, el nuevo jardín, la nueva trampa. En cada instante un nuevo pensamiento, una nueva alegría, una nueva riqueza. Este despertar al que llama la poesía de los sufíes exige renunciar al mezquino yo egoísta. El profeta dijo: morid antes de morir. Morid antes de morir. Tenéis que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Así nos decía Jesús de Nazaret. Muhammad, el profeta, nos dice: morid antes de morir. Significa superar ese yo separado, segregado, que no reconoce trascendencia alguna ni comunidad de la cual se siente partícipe. Entonces está confrontado y hace una permanente apología de ese yo separado. Hay que morir en eso. Morir antes de morir, porque la exaltación del yo de la criatura es ya un politeísmo y una idolatría. Eso es politeísmo, eso es idolatría. La exaltación de ese yo separado, que no se reconoce partícipe de nada que lo trasciende. Dios no puso dos corazones en el pecho de los hombres, dice el Corán. Solamente nos puso uno. Tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos manos, tenemos dos piernas, tenemos dos testículos, tenemos dos pezones, tenemos dos labios, pero solo tenemos un corazón. Solamente en esencia aquello que late, aquello que nos da vida, aunque sea en dos movimientos, es una sola cosa, un solo corazón. No hay más que un corazón para amar al prójimo y amar a Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama al prójimo como a ti mismo. Dos temas estrechamente unidos dominan e inspiran toda la poesía sufí. No es posible descubrir a nuestro auténtico ser sin haberse antes desprendido de sí mismo. Esa es la condición primordial y constante de la andadura espiritual y el amor. El amor es la fuerza suprema que hace posible ese desgarro de sí mismo, que nos permite traspasar los límites, los egoísmos y las crispaciones del pequeño yo. Satán le dijo al sufí Abu Said: si dices yo, te haces semejante a mí. Eso le dice el mismísimo adversario al poeta Abu Said.
yo, solo los que aman saben decir tú. Eso decía Jacinto Benavente en algunos de sus poemas. Ruzbejan de Shiraz nos dice que en busca del Graal de Jamshid, porque se nos ha comentado de cómo esta leyenda del Graal o del Grial, donde José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, esta gesta y esta cuestión tiene por cierto su fuente en una leyenda iraní, donde el Graal es la copa de Jamshid. Y nos dice Ruzbejan de Shiraz al respecto: en busca del Graal de Jamshid he recorrido el mundo, no descansé un solo día, no dormí una sola noche. Justamente del Grial nos hablaba Oswald Spengler, ¿no?, de la búsqueda del Grial por parte de Perceval, de Parsifal, como una expresión de la personalidad fáustica de la cultura occidental. Y paradójicamente nos dice Roger Garaudí que esto tiene también un origen oriental, de una leyenda, de un mito persa, iraní. En busca del Graal del Yashin he recorrido el mundo, no descansé un solo día, no dormí una sola noche, pero cuando escuché al maestro describir el Graal de Jamshid, ese Graal que resume el universo, mira, yo soy mismo, mira, soy yo mismo. Durante años mi corazón deseó el Graal de Jamshid, pero él llevaba en sí lo que buscaba en otra parte. Él llevaba en sí lo que buscaba en otra parte. ¿Cuál es el dedo que indica el camino de la sabiduría? Así decía en la película Willow. ¿Cuál es el dedo? Y era el dedo, como dice, como desvela al final del largometraje, pues ese dedo que indica al corazón, al interior de la persona. Ese es el que desvela. Ahí está el grial. El reino de Dios está en vosotros. Este itinerario del hombre hacia Dios, pasando por la renuncia de sí mismo, lo describe Attar en su parábola, en esta famosa parábola que habla de los pájaros del mundo, los conocidos y los desconocidos. Se reunieron todos para ir en busca de su rey, el Simor, pájaro fabuloso que es el símbolo de Dios. Después de mil desgracias, dolores y renuncias, después de estas aventuras, ¿no?, como la de Ulises para regresar a su tierra natal, como bien nos cuenta Homero. Después de mil desgracias, dolores y renuncias, después de atravesar los 7 valles del deseo, de la búsqueda, del amor, del conocimiento, del desapego, de la unidad, del éxtasis y de la extinción del yo, llegaron al final de la peregrinación. Muchos de ellos se escabulleron antes de la partida, cada cual retenido por una pasión parcial. También nos recuerda el camino del peregrino, de este famoso libro de este autor inglés que no recuerdo el nombre. El ruiseñor fue retenido por su amor hacia la rosa, el pavo real por las bellezas terrenas, el ánade por su agua, el halcón por la mano del rey que le alimenta, la garza real por su orilla y su océano que le bastaban. Cada pájaro daba su pequeña excusa, una excusa idólatra, porque la idolatría es adorar como si fuese el todo a lo que no lo es. La iniciadora, la abubilla, que ya en la tradición coránica condujo a la reina de Saba hasta el rey Salomón, hizo recordar a los demás los antiguos secretos, que el amor necesita del dolor y la sangre del corazón, que es el amor, que el amor ama las cosas difíciles. Como había amor en ellos, sintieron el deseo de emprender el viaje. Pensar en el Simor les negaba la paz a sus corazones. Su común amor llenó el corazón de los 100.000 pájaros y el cielo se oscureció con el batir de sus alas. Su camino es largo y duro, exige que cada uno muera en sí. El amor de sí mismo es el mayor obstáculo al amor. La renuncia de sí es el secreto de la resurrección y de la vida eterna. La renuncia de sí, ese es el secreto de la resurrección y de la vida eterna.
Temo a la muerte, decían los pájaros, pero ¿puede existir muerte para quienes tienen el corazón unido a Dios? Contestaba la bubilla. Como mi corazón está unido a Él, ni el tiempo ni la muerte existen para mí. Para los que aman, el tiempo es eternidad, decía William Shakespeare. Porque la muerte es la ruptura del tiempo y el tiempo nace de nuestro apego a las cosas perecederas. El tiempo nace de nuestro apego a las cosas perecederas, a las cosas que no están animadas por la vida, aquellas en las cuales no vemos la presencia de Dios, en la evocación del Creador. La muerte es la ruptura del tiempo y el tiempo nace de nuestro apego a las cosas perecederas. Atraviesan el valle del amor. En este valle el amor está representado por el fuego y su humo es la razón. Esto dice Attar. De todos los pájaros que partieron, tantos que oscurecieron el cielo, solo 30 alcanzaron el séptimo valle. Sin plumas, desnudos, roto el corazón, quemado su cuerpo y su alma, convertidos en polvo de carbón. Entonces fue cuando, habiéndolo entregado todo, todas las cosas les fueron devueltas. Aquí 100 mundos ardieron en un instante. Vieron miles de soles, miles de lunas y de estrellas. Nuestras almas, dijeron al insolente portero que les impedía el paso, están devoradas por el fuego. Puesto que no podéis uniros a la llama, no perdáis vuestra vida por algo imposible. ¿Cómo podría la mariposa huir del fuego? Dijeron los pájaros, si quiere al fuego por morada. Tras ese último sacrificio, fueron admitidos a contemplar la faz de Cimur. Le pidieron que les revelase el gran secreto, la solución del misterio de la pluralidad y la unidad de los seres. Y he aquí, como en el reflejo de sus propios rostros, esos 30 pájaros contemplaron el rostro de Simor. El rey y el dios que buscaban no era nada más que todos ellos no formaban más que uno solo, porque Dios no está en más lugar que en todos ellos, transfigurados por la renuncia de sí mismos y de todas las cosas. El Simor les dijo: el sol de mi majestad es un espejo, el que llega se contempla por entero. Aunque estéis profundamente cambiados, os veis a vosotros mismos como erais ya. Al atravesar los valles del temible camino, al sufrir y luchar para despojaros de vosotros mismos y alcanzar la plenitud, no actuabais más que por mi acción. Reducíos, pues, en mi gloriosa y deliciosamente Reducíos pues en mí gloriosa y deliciosamente, para que os encontréis a vosotros mismos en mí. Así le dice el Simor. El Simor y ellos no formaban más que un solo ser. Attar concluyó diciendo: los pájaros se redujeron a la nada, al fin en el Simor para siempre. La sombra se perdió en el sol y eso fue todo. Aquel que ha entendido el lenguaje de los pájaros ha encontrado la piedra filosofal. Aquí alcanzamos, dice Roger Garaudí, la cúspide del gran mensaje del Islam sobre lo uno. En lo múltiple y lo múltiple en lo uno. La cúspide del gran mensaje del Islam sobre lo uno en lo múltiple y de lo múltiple en lo uno. Sobre la anonadación de sí mismo en la resurrección a la vida eterna. El Saadi del siglo XIII nos dice que una noche, sin poder dormir, escucho a la mariposa diciéndole a la candela: te amo y comprendo que yo esté consumido, pero tú, ¿por qué gemir y por qué arder? Comprendo que yo me consuma, pero tú, ¿por qué gemir y por qué arder?
Ridículo enamorado, contestó la candela. La miel, mi dulce amiga, fue separada de mí. Desde que su dulzura se halla lejos de mí, una llama me abraza, como a Faraj, el amante maltratado. Mientras hablaba, un doloroso torrente de lágrimas se desparramaba por su pálido rostro. Ella me dijo: presuntuoso, tú no sabes nada del amor, no sabes lo que es sufrir ni perseverar, porque al mínimo contacto con la llama, parece que la mariposa es masculina en esta alegoría. Tú no sabes nada del amor, no sabes lo que es sufrir ni perseverar, porque al mínimo contacto con la llama huyes. Yo permanezco para ser consumida por ella. Si el fuego del amor quema un poco tu ala, mira, al menos osa arder por entero. Y todavía la noche no había vertido todas sus horas cuando una mujer apagó de pronto la candela. Mientras se elevaba en humo, dijo: es la ley implacable del amor, hijo mío. He aquí el secreto, si deseas conocerlo. De su llama no se ha salvado nunca nadie más que con la muerte. Hafiz nos dice que como el cirio quema su alma luminosa en la llama del amor, he sacrificado mi cuerpo de un corazón puro. Mientras no seas como las mariposas, consumido por la nostalgia del todo, nunca podrás liberarte del mal del amor. Goethe nos dice siglos después: quiero alabar a lo vivo que aspira a morir en la llama. En la primavera de las noches de amor en que recibiste la vida, en que la entregaste, te prendió un extraño vértigo ante la llama silenciosa. Ya no te quedas encerrado al hueco de la sombra. Un nuevo deseo te llama hacia un amor más alto. Ninguna distancia te detiene. Vuelas hacia él, fascinado. Y tú, amante de la luz, ardes allí como una mariposa. No eres más que una sombra de la noche, una sombra en la noche de la tierra. Tanto tiempo que no has comprendido esta ley. Muere y serás, muere y serás. Tenéis que morir, nos decía el profeta. Morid antes de morir. Y Goethe nos dice: muere y serás, en el diván occidental oriental. Este significado divino del amor humano, es uno de los temas que han hecho de la literatura islámica una de las más altas cumbres de la literatura universal y que devolvieron a la mística cristiana, influyeron en el maestro Eckhart, en San Juan de la Cruz, y le devolvieron el gran aliento que aún resuena en los místicos renano-flamencos. Nos habla de la influencia que deja en muchos autores occidentales.